Combinación clave. Hotel Sheraton le invita a disfrutar de Semana Santa con tarifas especiales desde el 28 al 31 de marzo. Habitación clásica, 80.000 pesos diarios, o también $135 más IVA si es extranjero. Tarifa incluye desayuno, parking y acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Para más información, llamar al teléfono 22-233-5000. Marzo es el mes de hacer más viajes y más experiencias, y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, ¿quieres? Puedes. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el corazón de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Todo en el contexto de un entorno familiar cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de los adultos mayores y sus familias. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. ¿Conocen el DJI Spark? Una poderosa cámara voladora que puede llevar a donde quiera. Cabe en la palma de su mano, vuela hasta 2 kilómetros con transmisión HD en vivo y graba en Full HD. Es tan inteligente que se activa al reconocer su rostro y despega desde su mano. Puede seguir a usted mismo o a seguir un objetivo, o evita obstáculos frente a él y vuelve solo si pierde la señal. Es muy fácil de volar. En dronestore.cl recibe una clase gratis por la compra de su dron. Dronestore.cl es DJI en Chile. Único servicio técnico recomendado por DJI, Apoquindo 4900, Omnium Local 14. Atentos porque esta es una buena idea. Vital presenta su nueva botella Ecoflex, única en Chile, con menos plástico, más liviana y más fácil de reciclar. Hidrátese, hágale twist y recíclela. Tome Vital, una buena idea. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Estamos ya con nuestro segundo panel de opinión, que están todos estos paneles, ustedes tienen que saber, están todavía en construcción, sí, porque esta es una instancia de radio que tiene vía directa con las funciones públicas. Entonces, de aquí nos sacaron como 6 personas, desde ministros, subsecretarios, jefes de servicio, diputados, y por lo tanto estamos reconfigurando todavía, porque están llegando de vacaciones, todos los paneles. En este panel de organizaciones sociales, que es muy interesante y queremos tenerlo todos los martes, tenemos a Claudia Díez, de Miles Chile. Hola. A Karina Oliva, que estaba de antes, de Poder Ciudadano. Estamos esperando a Oscar Rementería también. Falta integrarse una cuarta persona que ya va a llegar más adelante. Y partamos por ti, Claudia. Bienvenida a Muchas gracias. Los paneles de Combinación Clave. Y me imagino que, como es relativamente obvio, después del Oscar a la Mujer Fantástica, una de las cosas más fuertes que los movimientos asociados a reivindicaciones que tienen que ver con la mujer van a tener que ver con qué pasa ahora en el ámbito legal, o si solamente se aplaude en el ámbito artístico, digamos. Bueno, yo creo que gracias por la invitación, feliz de compartir más con Karina, contigo, gran periodista, así que feliz, y con los que vengan, ¿no? Yo creo que lo que pasó con Mujer Fantástica no solo es un éxito en términos cinematográficos, y los que son críticos de cine habrán todas sus críticas. Yo creo que más bien desde nuestro punto de vista hay que centrarse en que es una ruptura cultural, ¿no? Y yo creo que eso implica poner a la luz, digamos, de la sociedad chilena una realidad que sabíamos los que trabajamos en el tema, los que están más cercanos, y que yo creo que demuestra muy bien el conservadurismo, el elitismo del país, la falta de consideración con la diversidad, con lo diferente. Y me parece que, y ayer yo veía algunos Twitter y algunas entrevistas que hacían diciendo, bueno, incluso poniendo en duda que si es que esto ayudaba a la ley de identidad de género, y obviamente que ayuda, obviamente que sería muy raro, ¿no?, que un país que gana un Oscar, que además invitan a Daniela a estar adelante, ¿no?, que eso es todo un éxito en ese mundo, que el gobierno de Sebastián Piñera no le pusiera suma urgencia, ¿no?
Y digo eso porque además todos estos temas de la diversidad sexual están en el marco de un acuerdo y un compromiso que tiene el Estado chileno, que firmó con Móvil por la demanda que tuvieron hace años. Por lo tanto, esto no es que si yo quiero o no quiero. Aquí hay un seguimiento por parte de organismos internacionales, en particular de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que obligan al Estado a hacer un acuerdo amistoso, por supuesto, en buenas palabras, pero que obligan al Estado a ponerse al día con las deudas que tiene en el campo de la diversidad sexual. Claudia, a ver, ahí eso lo pongo porque es que no es que Sebastián Piñera, el presidente, va a decir foja cero, digamos. Aquí hay un continuo trabajo. Y por eso nosotros esperábamos que hubiese, obviamente no lo van a aprobar en una semana, sabemos que el cambio es el día domingo, pero tiene que haber una señal política respecto a una voluntad de legislar lo antes posible. A ver, pero ahí se me ocurren dos reflexiones. Una, estas cosas que las Cortes Internacionales de Derechos Humanos invocan a los países, ¿cómo se obligan? ¿Qué pasa si que un país dice no? Yo me acuerdo en temas como la Última Tentación de Cristo, en la película, si no se pasaba, ¿qué? Sí, pero era otro contexto político. Sí, lo que tú quieras, pero ¿cuáles son los mecanismos de presión real que tienen resoluciones de ese tipo emanados de Cortes Internacionales de Derechos Humanos para que eventualmente un país tenga que hacerlo y si no quiere hacerlo no lo hace? ¿Qué pasa? Yo creo que tiene hoy día más injerencia incluso el Oscar que la Corte Internacional respecto a este tema. O sea, hoy día ya salió, desde ayer saliendo sectores de la derecha, desde el que va a ser Gonzalo Blumel diciendo que es posible legislar. Esa es una presión que tiene probablemente más fuerza que la Corte Interamericana. Y es lamentable porque no solo se ven estos temas, o sea, uno lo ve en la situación israelí-palestina, en donde está por ejemplo, lo de los refugiados, la Corte dice, los estados poco hacen muchas veces, o cuando se han manifestado aquí por las causas mapuches indígenas, tampoco vienen las sanciones y a veces los estados prefieren aguantar un poco las sanciones. A mí lo que me preocupa de esto es que como al final el debate no lo producimos hacia donde debe ir, y yo creo que hacia donde incluso tanto Daniela como todo lo que ha sido Mujer Fantástica han querido llevarlo, pero todavía queda catalogado en esto como en lo artístico o incluso en lo farandulero. Que incluso los sectores más reaccionarios lo que buscan es como ponerle eso, ¿cómo vamos a legislar porque nos ganamos un Oscar? Como caricaturizando una situación que es tremenda, que uno puede leerla o puede escuchar no solo a Daniel, a los chicos de la OTD, cuando ellos hablan de esto y lo ponen en un contexto que es muy político. O sea, salir del país con un pasaporte que no te reconoce, es más, hoy día cuando Daniela vaya a La Moneda, no va a entrar Daniela Vega, y ella lo hace también desde un acto también de protesta, o sea. Pero sabes que eso mismo, yo creo que las cosas no Claudia Vides. Yo cada cierto tiempo doy los nombrecitos. Yo creo que lo mismo que tú estás diciendo es parte de cosas que se van sumando las unas a las otras. Efectivamente, lo que dicen las Cortes, lo que dice Fernando, claro, las sanciones mandan un mensaje, se manda una carta, etcétera. Pero yo creo que aislar los hechos me parece que no es conveniente, sobre todo por una lucha de la diversidad sexual de hace muchos años, de muchos movimientos que han estado participando en este tipo de luchas sociales. Entonces, lo que pasa es que lo de la Daniela, claro, está dentro del marco del Oscar. Y si le hace sentido, y esto, mira, nosotros lo vimos mucho en el tema de abortos 3 causales, si la derecha necesita escuchar algo, en este caso, sobre la diversidad sexual, y para eso necesita un Oscar, bienvenido al Oscar, ¿no? Quiero decirlo así, porque a lo mejor no escuchan y no saben leer lo que dicen las Cortes Interamericanas, lo que dicen los acuerdos internacionales, y eso es para un grupo que sigue ese mundo, digamos, ¿no? Pero sí le hace sentido el Oscar, y mientras le haga sentido y algunos por lo menos empiecen ahí, yo creo que fíjate que hay algunos que se removieron con la película, que no sabían. Yo apelo a que igual la reflexión crítica de los seres humanos nos lleva a cambiar y a hacer cosas buenas en la humanidad, porque si no, entonces no habría nada que hacer. Entonces, si a algunos le hizo sentido tener que ganar un Oscar, ¿no? Y que esto da estatus, etcétera, además de lo que efectivamente se lo merecen, está bien, qué bueno. Y si algunos van a utilizar el Oscar como una forma de reivindicación de este tema, fantástico también. Yo creo que no es que
esto esté supeditado al Oscar, la identidad de género, y que los movimientos de la diversidad sexual, OTD, el móvil, igual, todos los que trabajan en este tema se hayan sumado a las felicitaciones, también me parece bien, porque también en el mundo de los movimientos sociales cuesta mucho vincular con otros espacios, ¿no? Es como farandulero. No es farandulero. Sí, es farandulero. No, pero yo no me refiero a los movimientos como los. Yo creo que también a los movimientos les ha costado históricamente reconocer que hay otros espacios en la sociedad que no sean ellos mismos. Entonces, mira, ahí a mí me parece que eso es fantástico. A mí me gustó una nota que salió, una columna, en que yo creo que tienen que aprovechar todas las instancias y hay que saber jugar las piezas que tiene para enfrentar un debate, porque cuando uno quiere ganar un debate, postura y todo, tienes que juntar distintas herramientas y convocar de distintos espacios, que no sea solo un sector, que no sea solo el mundo de las diversidades sexuales o las disidencias sexuales las que estén levantando esto, sino que sea un poco más transversal. A lo que voy yo es que cuando... yo creo que y todas estas organizaciones iguales, Móvil, el MOMS, todo OTD, han buscar cierto, o sea, creo que han actuado muy bien para enfrentarlo. Digo, es como lo enfrentamos el resto. El resto que no somos, que somos heteros, que estamos en el mundo político, los que están en los medios, como que lo toman solo del espacio liviano y no es solo deber de los movimientos de esta característica, darle funcionalidad. Karina, deja hacerte una pregunta ya también a Claudia respecto de esto. Este es un país que hace películas que ganan Oscar sobre un tema que desde el punto de vista legal no existe en el país y que fue rechazado recientemente. Es el mismo país que eligió a uno de los probablemente de los gobiernos más conservadores que va a haber, según la plantilla que se ha mostrado en términos de ministro, desde el retorno a la democracia. La gente que vota, mayoritariamente, porque fue un macizo de triunfo de Sebastián Piñera, la gente que vota en Chile, este tema no forma parte para nada de sus prioridades, es algo que tiene tan lejano que prefiere, que no tiene ningún problema en votar por alguien que incluso calificó el tema del transgénero como algo que se podía corregir en el tiempo. Corregir en el tiempo, sí. Y por lo tanto no está arriba de esta situación. Es una élite artística la que releva esto como si fuera un deseo nacional, y por lo tanto no va a cuajar ni va a calzar con la situación política. ¿O hay un Chile profundo que no sé, que todavía no se ve y que es menos conservador de lo que parece? A ver, yo primero hay que ver el porcentaje de personas que votaron y en qué porcentaje salió, y por lo tanto no sé si representa el Chile profundo, ¿no? No. Me parece peor porque porque ahí tiene la gente que no votó en una de esas, en un porcentaje altísimo votó porque le da lo mismo. Pero ¿sabes qué? Eso es peor incluso. Yo difiero un poco de eso porque en general cuando uno hace encuestas, las buenas encuestas, o cuando uno hace investigación en el tema, tenemos una sociedad chilena que acepta todas estas transformaciones culturales versus una élite política que le cuesta, sobre todo las conservadoras, que le cuesta asumir este tipo de temas que no se han resuelto. Incluso la misma izquierda, ¿no? Este es un tema que... esto es transversal en eso, totalmente. Y yo lo digo por la experiencia del tema de aborto, 3 causales. La primera vez que se discute en el Parlamento en Chile sobre el tema de aborto, independiente de los proyectos que se presentaron y cuáles eran las causales o por plazo, fue el año 2010 cuando estaba Sebastián Piñera. No fue en ninguno de los gobiernos de la concertación, cuando se discute en el Parlamento. Se perdió, era la idea de legislar. Entonces, por eso yo creo que las cosas no es que sean blanco o negro, y creo que la humanidad ha dado cuenta de eso. Entonces a mí me parece que aquí lo que hay es un fenómeno cultural, de ruptura cultural, que lleva a llevar una película que muchos decíamos, sí, es fantástica. Yo la vi en el Festival de Cine Valdivia, estábamos invitados y la vimos ahí, que buena, estupenda, y empezó a ganar premios y como que nos sorprendió a todos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay ahora es que ese fenómeno que le hace sentido a mucha gente es como ganar en fútbol. Ganáis la Copa, y yo no soy futbolera, pero igual que bueno por Chile que ganó la Copa. Y en este caso, qué bueno por Chile que ganó un Oscar. Ahora, lo que hay ahí detrás es que
y como ha sido siempre, que van a haber grupos específicos que tienen demandas específicas apoyadas por grupos políticos que van a desarrollar este tema en el Parlamento y van a tratar de sacarlo. Así ha sido con todos estos temas culturales. No es que toda la población... Ahora, no hay que olvidar, fíjate que yo creo que en los últimos 10 años... las grandes marchas, voy a sacar a los estudiantes porque fue un fenómeno específico en un momento particular, pero el cúmulo de marchas de la diversidad sexual vienen hace muchos años y vienen empezaron con 20.000, 30.000 y vamos en 100.000 personas, entonces hay una aceptación. Y entonces los parlamentarios van a tener que hacerle sentido a la ciudadanía con eso. Ya, pero déjame plantear. Entonces, no quiero déjame plantear un paralelo. Okay. Para ver si es que se entiende un poco mejor lo que quería plantear. Llegó Oscar. Adelante. En los Oscar fueron premiadas mejor película extranjera La Mujer Fantástica y mejor película general La Forma del Agua. Sí. Ambas películas tienen un hilo conductor narrativo relativamente similar. Tratan sobre cómo se acepta o no se acepta una diferencia. Así es. Una situación de diferencia. La diferencia, valga la redundancia, consiste es que la película estadounidense, que dirige un mexicano, Guillermo del Toro, pero es estadounidense, La Forma del Agua, está inscrita en un país donde las leyes en torno a la diferencia han avanzado gigantescamente. Tú puedes cambiarte el nombre, puedes hacerte la letra, puedes hacer todas las cosas que puedes, qué sé yo, tener una cantidad enorme de movimientos integratorios y sí, integradores y quizás mucho más libertad. Por lo tanto, uno asocia que eso, viniendo del cine y de la imaginería estadounidense, calza un poco con la sociedad. La Mujer Fantástica está en un país que eligió un gobierno de derecha, muy conservador, macizamente, profunda, pero mayoritariamente por todos aquellos que querían votar. Los que no votan, no se sabe exactamente por qué no lo hicieron. Puede ser peor, digo yo, puede ser porque les importa un bleo a la gran mayoría, quien gane. En segundo lugar, la relación entre el tema de la película y su legislación interna es casi opuesta, llamémosla así. Entonces tú dices, aquí, ¿qué tanto es el país tolera o le gusta ver determinadas cosas que no le gusta ver materializadas en su sociedad? Lo mismo que pasa con la inmigración. Claro, tenemos, qué sé yo, una canción preciosa que dice: y que raza al amigo cuando es forastero, etcétera, siempre y cuando no me quite la pega, siempre y cuando no sea negro, siempre y cuando no vengan mucho, latino, siempre y cuando, qué sé yo, o sea, moreno. Moreno, sí. Entonces, hay un divorcio un poco entre lo que mostramos y lo que estamos dispuestos a tolerar en la práctica, digamos. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que esto es una sociedad súper cínica. Y cuando uno revisa todos estos temas, ve la disociación que hay entre los discursos y las prácticas. Y entonces, y las élites, ¿no?, deciden entonces qué leyes hay o no. Pero la gente sigue haciendo su vida, la gente sigue existiendo, y entonces este es un llamado a decir: mira, esto existe. Pero yo, de verdad, cuando uno revisa las encuestas que tienen que ver con los temas de la diversidad sexual, con los cambios culturales, las transformaciones, incluso con la migración, con todo aquello que es diverso, hay mucho más aceptación que rechazo. Si el problema es que las leyes no van a la par de lo que se va transformando en la sociedad chilena. Yo creo que las instituciones nunca van a la par. Nunca van a la par, pero entonces uno lo que está haciendo es como: ya vamos a la par, tratemos. No, pero resulta que la ley se va a negociar, va a quedar con artículo no sé qué, 4, 5, 6, que no da cuenta, y que ahí está la restricción. No sé, objeción de conciencia institucional en el caso de aborto 3 causales. Entonces, ahora, el por qué elegimos, los mandatarios que elegimos, que supuestamente son más conservadores, es una pregunta que yo creo que es mucho más profunda de lo que de la crisis de la política y lo que pasa en la sociedad chilena. Pero me parece que el tema de la diversidad sexual tiene una aceptación muy fuerte en Chile, y eso está demostrado por todas las manifestaciones de toda índole. Y esto es como poner a poner... ¿Solo Chile? No, yo creo que a nivel mundial, porque tenemos, por ejemplo, la sociedad norteamericana
uno la ve con un Donald Trump que es o sea, tenía las libertades, pero tenía el tema de las armas. Claro, y es una locura. Es una locura. Uno puede pensar en todos los procesos que vive Italia y la coalición de Berlusconi la que más saca votos. O sea, creo que hay una relación entre lo que es el votante o los intereses cuando... Yo siento que poco a poco, o en los últimos años, se ha entendido poco, o tenemos tan racionalizado que las estructuras políticas están basadas para legislar o para gobernar en funciones económicas, derechos políticos, no sociales ni... Entonces, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que lo político empieza a trascender. Yo creo que todavía no se toma parte de eso. Entonces, cuando se piensa en un presidente en este país, lo primero es el crecimiento económico, las relaciones internacionales, los vínculos con los mandatarios más cercanos o los grandes líderes. Se ve el temas como muy tradicional de la política y poco de estos otros que tienen que ver con una esfera que desde mi punto de vista es naturalmente política, pero para todos no lo es. O sea, los temas valóricos son políticos, pero todavía les decimos valóricos. O sea, las tres causales son de derecho, pero todavía no lo relacionamos con la condición o la línea política de un mandatario. Sí. Creo que ahí hay una distorsión. Mira, yo quiero volver. Yo primero pedí disculpas por el atraso. Tienes derecho a hablar. Super lunes no tuve super martes, así que me he metido en un taco. No, lo primero es decir que nuestra sociedad, por lo general, en la sociedad chilena, yo desde chiquitito escuchaba que en Chile no éramos racistas, porque no teníamos personas afrodescendientes de manera masiva en las calles. Yo, cuando chico, uno veía una persona de color negro en el metro y estaba todo el mundo mirándolo. Hoy en día tenemos mucha migración y ahora estamos viendo también cómo reacciona la sociedad chilena ante el desconocimiento, porque lo que sucede cuando las personas no conocen algo, cuando son ignorantes sobre una temática, le tienen miedo. En el caso de la película Una mujer fantástica, que yo, para qué decir, súper feliz, lo que da a conocer es la situación de discriminación que vive una mujer trans en relación a su relación sentimental. Nosotros como organización siempre lo estamos diciendo, que las personas trans, la diversidad sexual y especialmente las personas trans son profundamente discriminadas. Pero hasta que la ciudadanía lo vio plasmado en una película, se pudo dar cuenta efectivamente que la discriminación afecta de manera mucho más fuerte a la población transexual o transgénero. Yo les recuerdo que nosotros, antes de que existiera la ley de antidiscriminación, decíamos que la discriminación podía acarrear la muerte de las personas, hasta que asesinaron a Daniel Zamudio. Y a otros antes, ¿te acuerdas? Mucha gente antes, 16 personas antes, pero hasta que asesinaron a Daniel Zamudio, la sociedad no sabía, no había hecho clic sobre efectivamente la discriminación. Y hoy en día, con la película Una mujer fantástica, con el tremendo premio global que se ganó esta película por su contenido, por su calidad, etcétera, ahora la ciudadanía se está dando cuenta que efectivamente la población trans es profundamente discriminada. Sin ir más lejos, Daniela Vega tuvo que viajar con un pasaporte con nombre de hombre, porque en Chile no tenemos una ley que pueda facilitar los trámites de la persona con una identidad de género diversa. Darse cuenta, Oscar, darse cuenta no es lo mismo que aceptar. Sí, pero es que cuando yo tengo mayores niveles de conocimiento, puedo asimilar mejor la realidad de otras personas. Sí, quizás yo estoy de alguna manera no solamente viendo esto en torno a lo que pasó con Daniela Vega y la película, sino que estoy viéndolo, asociándolo a lo que está pasando, por ejemplo, ahora en las referencias que hay al tema de la inmigración, donde una vez más hay un problema análogo, un problema de diferencia. Estas personas son extranjeros, no son de nosotros, que llegan en un volumen y en una capacidad y llegan con un tinte distinto o con un sonsonete distinto, con una cultura distinta, y nosotros que somos mandados a hacer para tenerle pánico a las diferencias, todo aquello que podemos calmadamente en una mesa reflexiva hablar de integración, respeto y tolerancia, se nos va a las pailas. Pues ¿sabes qué? Yo creo que ahí, yo difiero una cosa que dijo Oscar, que tiene que ver con el racismo y que se asocia a las migraciones. Yo soy nieta de palestinos, así que uno ve perfectamente que llegó en los años 30, así que, y fíjate que una de las formas de expresión... Y cambiaron la raza. Como dijo Chechirane. Claro, en una de las formas donde se vio la discriminación, una de las tantas formas que también fueron discriminados, es que ellos son ortodoxos. Y la iglesia ortodoxa en Chile no tenía permiso para funcionar como iglesia y funciona hasta el día de hoy en Santa Filomena detrás de una casa
había una casa y detrás se construyó la iglesia. Vayan a verla, porque de verdad es como que se olvida ese Hay una hecho iglesia histórico. ortodoxa aquí en Pedro Valdivia también. Sí, pero estoy hablando en los inicios. Los inicios. Entonces los inicios, por lo tanto significaba que no era aceptada porque obviamente la iglesia católica era la única religión. Y recién en la década de los 90 existe la ley de culto. Y la ley de culto lo que nos permite es que cada persona elija en qué creer, en quién creer. Eran corporaciones. Entonces, cuando uno empieza a ver, pues por ejemplo, la discriminación después con nuestro pueblo mapuche, con los aymarás, con los indígenas en general, o sea, aquello que es diferente, que no está además asociado a, no es mostrado como Pero algo... que es diferente y no entendemos, eso es súper importante. Claro, por eso te digo que yo creo que esto nos vuelve a poner, hay cosas que van haciendo el clic en la sociedad, que eso se ve con fenómenos casi de psicología social. Además, el mundo mapuche tiene una mayor relevancia o mayor aceptación después, cuando se empieza a hablar del bicentenario. Por ejemplo, uno puede encontrar como hito. Género... Yo lo que quiero decir que, y lo de las migraciones, a mí me parece que la cantidad de ignorancia que hay es abismante. O sea, han salido una frase que tú decís, ¿sabes qué? Mejor ya ni contesto, porque es, o sea, de verdad vive en otro planeta. Yo estoy feliz. Yo viví mucho tiempo en el Caribe, en Venezuela, muchos años. Estoy feliz. Estoy feliz porque además estoy feliz porque cuando llegué a Chile yo fui discriminada cuando llegué a Chile por hablar como venezolana, por bailar salsa, estoy hablando de los 80. Entonces uno ese día que por bailar salsa era discriminada. Sí, porque era ordinario, era rasca. Era bananero. Era bananero, ¿cachai? Te anticipaste los tiempos. Yo me anticipé y bailé de los 80. Innovadora. Innovadora. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos viendo esa sociedad y además que cuando empiezas a hablar del tema, todos se ponen medio nerviosos porque no saben cómo nombrarlo, cómo decirlo. Bueno, esta cosa de mejorar la raza o empeorar la raza. No se mejora ni se empeora. Existe, punto. ¿No? Pero es que eso evidencia la ignorancia que hay de algunas personas y especialmente de algunos líderes de opinión. Cuando yo escucho, leo, qué sé yo, nos están invadiendo los migrantes. Oye, por favor, el país más poderoso del mundo se formó gracias a los inmigrantes. Y no andan diciendo que ellos son invadidos por inmigrantes, tienen un problema ahí con la frontera, pero no ocupan esos discursos. Bueno, ahora últimamente cada vez lo están elevando más. Pero históricamente no los habían ocupado y ellos entendían lo que era la migración. Canadá, Canadá, las ciudades canadienses son consideradas con mejor calidad de vida del mundo. Y Canadá, y específicamente estas ciudades mejor valoradas, tienen mayoría de migrantes y para ello el migrante es un plus positivo para mejorar la calidad de vida. Entonces tenemos que cambiar el chip. Y otra cosa que yo quiero puntualizar, lo que ustedes dijeron de la elección de Sebastián Piñera, un gobierno conservador, eso es verdad. Pero elegir un gobierno conservador o un gobierno de este color político o del otro no significa entregarle un cheque en blanco. Y nosotros, la verdad que hemos estado metidos en movimientos sociales hace harto tiempo, nos conocemos hace muchos años con la Claudita, e independientemente la bandera política que esté en la moneda, la ciudadanía tiene que exigir más y mejores derechos. Y eso yo creo que a estas alturas Sebastián Piñera también lo tiene súper claro. Si su gobierno, la Alameda estaba ocupada todos los días y tuvo que ceder en muchas cosas. Hacemos un pequeño alto y volvemos con el panel de los martes. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué?
En marzo, Roca Balbuena y Fernando Lasalle están en La Clave para preguntarse: ¿qué es qué? Dudar es clave. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos entretención. Somos La Clave. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. En marzo, nueva temporada de Emprender es Clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. Emprender es Clave. En marzo, de lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. El fin de la temporada verano al aire libre se vive en Sheraton Santiago. El almuerzo lo espera de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid. Y durante toda la temporada de verano, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Venga a vivir la experiencia del verano en Sheraton Santiago. Marzo es el mes de hacer más viajes, más experiencias, y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, ¿quieres? Puedes. Residencia privada ubicada en el mejor sector de Providencia es Casa Mía. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta además con talleres de terapia, transformándose en una alternativa real de residencia con marcado énfasis en promover la sensación de bienestar y buena salud de sus residentes. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Estamos con el panel con Claudia Dides, Oscar Rementería, Karina Oliva. Karina, ya pues cuéntanos. Cuente. Lo que estáis diciendo, pues, cuéntame. Me tengo que ir a Valparaíso luego. Lo que pasa es que puede ser interesante para los auditores que una coalición absolutamente nueva de personas que no han servido jamás en el servicio público tenga que armar y ver cómo se encaja en un proceso que es extraordinariamente protocolar, está lleno de reglas, de normas, de protocolos así, pero estrictísimos. ¿Cómo se engarza? Bueno, por eso no tuve vacaciones, por eso me quedé todo enero y febrero acá en Santiago. Sí, el Frente Amplio estamos a full. Ayer hubo incluso reunión de la bancada con la mesa del Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio, trabajando para ya de llegar de lleno al Congreso este 11 de marzo, el domingo, preparando los equipos parlamentarios, preparando también nuestra agenda legislativa, cuáles van a ser nuestros primeros temas de donde vamos a poner una línea común, conjunta, más allá, por ejemplo, que hay parlamentarios que tienen temas muy específicos, o sea, tanto, por ejemplo, Lado como Gabriel, ambos de zona extrema, es un tema muy específico, como también queremos abordar la agenda de descentralización, el tema de los derechos hacia las mujeres. Se nos viene un 8 de marzo bastante complicado con la firma del TPP-11. ¿Por qué? Después me encantaría hablar de la firma del TPP-11 porque está circulando en todos los WhatsApp, te están mandando que ya viene la cuestión. Sí, y además generar una condición en que, si bien el Chile Vamos sacó una alta votación parlamentaria, no logró mayoría, y la oposición en toda su diversidad es mayoría. Y cómo generar las condiciones para que esa oposición, con todas sus diferencias, pueda también no perderse en el espacio. Cómo se distribuyen las comisiones también es un espacio más que político, es tremendamente administrativo, los comités, la cantidad de parlamentarios que se requiere, cómo se acuerda para que, o sea, no puede ser que se le trate de relegar, que si era mayoría a la derecha, todos los diputados electos del Frente Amplio, que muchos de ellos, entre comillas, son independientes porque no son de partido, quedarían relegados a comisiones que tienen poca relevancia política.
entre comillas, por ejemplo, que es como... Hay una que es de bomberos y ahora se le está dando otro énfasis que es de desastres naturales. Y queda relegado, pero fuera de lo que es Constitución, Hacienda, Salud, Trabajo, donde la agenda del Frente Amplio es muy fuerte y donde fue también parte de nuestros pilares durante la campaña. Además, las presidencias son muy importantes porque ponen la tabla. La tabla. Muy bien. Sí, claro. Conocemos las claro. El presidente de la comisión marca la diferencia. Este acuerdo administrativo que se ha venido trabajando hasta el último tiempo busca generar esa agenda donde el Frente Amplio también tenga presidencias de comisiones durante estos 4 años. Oye, yo quiero destacar algo, Fernando. Oscar Rementería. Que a mí, yo soy un fan número uno de la diversidad, incluso de la diversidad política, y a pesar de los temores que hay con el gobierno de Sebastián Piñera, que yo la verdad que soy escéptico, no tengo temores todavía, en estos momentos, con el nuevo Congreso que va a asumir el 11 de marzo, tenemos las mayorías suficientes para poder legislar la ley de identidad de género y de matrimonio igualitario. Sí. Aunque tengamos la oposición, yo diría de gran parte de la derecha, porque no todos los diputados de la derecha están en contra de estos proyectos de ley. Y yo creo que durante este año, este nuevo Congreso tan diverso va a generar un contrapeso bastante positivo a un eventual gobierno conservador, pero que sin embargo yo creo que ahora vamos a ver el arte de la política en llegar a acuerdos en el Parlamento. Yo sé que el Frente Amplio, dentro del Frente Amplio hay mucha diversidad además, y no me cabe la menor duda que van a tener la madurez suficiente para poder llegar a acuerdos en todas las materias, yo creo que prácticamente en todas las materias, proyectos de ley, que van a buscar representar todas las miradas de Chile, así que en ese sentido considero tremendamente positivo el nuevo Parlamento que se va a instalar a partir del 11 de marzo. Yo felicito a todas las personas del Frente Amplio porque yo sé que fue, además de un gran esfuerzo en la campaña, yo fui candidato, lamentablemente no me fue tan bien, pero así es la democracia. Yo sé que fue un tremendo esfuerzo y además fue una tremenda sorpresa la cantidad de parlamentarios que sacaron electos. Y yo creo que eso finalmente le hace bien a Chile. Sí, y bueno, yo creo que estamos todos expectantes con lo que va a pasar el 11. Además, ya hay complejidades como administrativas, protocolares, por ejemplo, la cantidad de minutos para la votación puede que retrase la llegada de parlamentarios al juramento presidencial, porque se calculan los segundos, es como un minuto, se aumentaron tantos parlamentarios, entonces se aumentaron 30, entonces eso no alcanza. O sea, hay una cosa como... Bueno, van a tener que aprender protocolos. Sí. No y somos todos un poco desordenados. Sí, van a tener que aprender. Pero a mí lo que me interesa es rescatar lo que dice Oscar, que yo creo que hay quedaron temas pendientes, ¿no? Y proyectos de ley incluso, y quería referirme al que se presentó ayer, el de Constitución. Que me parece... que esta idea de que esta es una constitución que está sobre la base ilegítima, ¿no? de haberse construido, que yo creo que eso hay acuerdo mayoritario, otra cosa son los mecanismos que se puede hacer, etcétera, pero que creo que esa frase creo que hay que rescatarla, y sobre todo en los movimientos que han seguido como marca C, ¿no? que ha sido como el que ha estado ahí dándole en ese ámbito. Y hay temas pendientes, o sea, hay cuestiones que unas que no se presentaron, otras que se presentaron hasta último minuto, y que van a ser, independiente que sean parte de las urgencias del gobierno de Sebastián Piñera, van a ser parte de la agenda, por lo menos los movimientos sociales, y que hay compromisos también de parlamentarios. Violencia de género, no se alcanzó a legislar y es un tema que necesita urgentes cambios, uno para reconocer los diferentes tipos de violencia que hay, que es necesario cambio, sobre todo por los tipos, por los femicidios que hay que cambiar las medidas cautelares, una serie de cosas. El de identidad de género, matrimonio igualitario, que yo insisto, yo decía al principio que yo tengo más fe en que se va a sacar porque también está el acuerdo y eso hace sentido a los estados y también... Hay una solución amistosa. Hay la solución amistosa del móvil, yo insisto que eso ha tenido mucha presión. Si el gobierno no cumple, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ¿sabes qué pasa? Que como yo he visto, sí, está bien, yo sé que es susto, porque a veces dan lo mismo, pero tiene cierta... O sea, la política tiene mucho simbolismo. Sí, pero además, mira, el trabajo que han hecho la organización y el móvil, yo he visto todo el trabajo que han hecho de trabajar con los parlamentarios, de ir conversando uno a uno, de lo que se hace de advocacy por parte de la sociedad civil, me parece que puede llegar a buen puerto. El tema de la Constitución, eso no sé cómo se va a enfrentar. Ese va a ser un tema complejo. Bueno, yo hice la editorial sobre eso hoy día y yo tengo la impresión... Sí, yo te alcancé a escuchar una parte, yo tengo la impresión que la presidenta nunca tuvo gran prioridad por... claro que no, la presentó ayer. Sí, por eso digo, nunca tuvo gran prioridad por generar realmente dentro de su mandato un cambio constitucional.
lo hizo a última hora y lo hizo, creo yo, un poquito, como decía yo, dándose un gustito republicano, dejando una alternativa usable, permitible, Claro, realizable, claro. invocable, en caso de que haya algún tipo de sincronía para poder tocar el tema. Hoy día yo creo que no va a pasar nada con esta cosa, pero va a estar ahí. Va a estar ahí. Va a estar ahí y por lo tanto me parece un saludo a la bandera, si tú quieres, pero a diferencia de todas las otras cosas que se habían hecho respecto de cambios constitucionales, todos ellos abordaban partes de la Constitución. Sí. El cambio del sistema presidencial por uno semipresidencial, que en algún momento dado propuso Ignacio Walker con Carlos Larraín, lo mismo que hizo Andrés Alamán con una serie de otras personas. Bueno, no tienen la fuerza al ser presentados por parlamentarios que por un expresidente de la República, y por lo tanto, de alguna manera, si es que alguien quiere alguna vez rescatar algún proyecto alternativo, cuando estén las condiciones para poder hacer las modificaciones a la Constitución, va a estar disponible para recuperarlo. Pero creo que la presidenta no tuvo nunca fuerza ni ganas de transformarlo en prioridad. Yo creo que incluso todos los cabildos que se hicieron y todo ese gran esfuerzo, no sé cuántas personas, miles de personas que participaron, a mí me parece que aquí son varias, que esto se asemeja a otros temas también, que es la falta de relación vinculante de algunos procesos, ¿no? Cuando incluso hay consultivos de diferentes materias con los ministerios, consultivos de la sociedad civil, ¿no? Te juntas con el consultivo en el Ministerio X y no son vinculantes las tomas de decisiones que se hagan ahí, los acuerdos que se toman, y yo creo que ese es un déficit de la participación social y de la relación entre Estado y sociedad. Es una cuestión que arrastramos y que nosotros lo hemos visto miles de veces, ¿no? O sea, participas, queda en nada. haces acuerdo y queda en nada. Y yo creo que todo ese esfuerzo que hizo genuinamente mucha gente que participó en los cabildos, no podía estar de acuerdo, no, da lo mismo. Pero ese esfuerzo de las 300.000, no me acuerdo el número, espero no equivocar, pero era mucha gente que participó. 200.000 y tantas personas. Claro, pero la gente Yo que lo encuentro participó, poquísimo, ¿qué quieres que te diga? yo creo que tiene como doble mirada, porque nunca se había hecho y podía ser un hito en que tanta gente participó. Pero más allá del número, creo que lo peor es que no sea vinculante lo que se dijo ahí respecto a lo que se presentó ayer como proyecto. Eso me parece complejo. Históricamente el Estado de Chile, no es algo de ahora, históricamente el Estado de Chile se ha basado en una desconfianza Total. a la opinión de la ciudadanía, y siempre hemos terminado siendo mandados por la aristocracia o por las aquellas élites élites políticas. intelectuales. O sea, Sí. yo sé que la Constitución que nos rige actualmente es la que genera mayor ruido porque proviene de una dictadura, y también la hizo, entre comillas, la élite de la época entre cuatro paredes. Pero nunca una Constitución en Chile ha sido Hecha trabajada abierta. desde las bases. O sea, Nunca. siempre ha sido por los sectores más, entre comillas, privilegiados de la época. Y de hecho, yo encuentro razón a Claudio en ese sentido. De hecho, como lo decía Mirko Macari en el panel anterior, decía, yo creo que la noticia periodística va a ser quién redactó la Constitución, quiénes fueron los... ¿Quiénes fue lo que escribieron? que Claro. escribieron. Pero acá hay otro... Claro que no es una cosa que emane de los cabildos. Digamos. No. Pero hay otro tema que yo encuentro que es súper importante en relación a la Constitución. Yo soy una persona profundamente demócrata, y mis orígenes, y todos lo saben, es de la centro derecha. Yo fui presidente de la Juventud de RN, ahora hasta hace poco en un partido también de centro derecha, amplitud, que bueno, tiene que disolverse por ley. El 2 de Pero yo mayo. creo, perdón. El 2 de mayo es la disolución, así que... Sí, pero ya a esta altura ya nadie está pescando. Pero hay un elemento súper importante con este proyecto de ley o este proyecto de nueva Constitución. Independientemente de cuánto se mandó, cuántas personas trabajaron en su elaboración, quién fue el autor o cuántos participaron en la discusión, es el miedo que existen algunos sectores a poder tener una carta magna hecha por todos nosotros. Si tenemos la suficiente madurez, yo lo puse en un tuit ayer, si la ciudadanía tiene la suficiente madurez de escoger a sus gobernantes y autoridades, bueno, Pero también lo tiene para pero es escribir que- su propia Pero es lo mismo Constitución. en la elaboración de los proyectos de ley. Pero es que claro, pues, o sea, no tenemos No tenemos- iniciativa popular de ley y los parlamentarios básicamente no pueden presentar las iniciativas, se las tienen que mandar. O sea, hay sea, poca puede participación, presentar, pero Una iniciativa que sí. aumente el gasto fiscal, esa no la Claro. puede presentar ningún Que la más parlamentario. relevante, pues, la más relevante. Claro. Entonces, Pero- estos pero miedos yo que creo- están pero yo creo alojados que a mí me en las pasa élites algo. políticas se los traspasan a la Pero ciudadanía. a mí me pasa algo con el anuncio de ayer, porque por una parte creo que por si bien se da un gusto,
creo que ella pone en esto que todos sabemos que puede quedar ahí guardadito y no y es más, José Antonio Kast dice que lo primero que va a hacer Sebastián Piñera es sacar el proyecto de ley. Hay que preguntarle a Sebastián Piñera. Claro. En una de esas lo pone. En una de esas lo tramita. Pero independiente de eso, es que Bachelet en este planteamiento constitucional hace guiños súper relevantes, pero como con una conformidad de que no va a entrar en debate. Exacto. Y eso es lo que a mí me molesta, porque cuando habla de incluso de las personas de que garantizar el derecho, cuando habla que el Estado garantiza el derecho, hasta hablando de un rol del Estado que es tremendamente transformador, cuando habla de lo constitucional, de los derechos constitucionales de los pueblos originarios, del reconocimiento constitucional, cuando habla también al derecho a la personalidad. O sea, estamos hablando de elementos políticos súper sustantivos, pero quedaron puestos ahí como ya lo dije y me voy para eso molesta, a mí eso me molesta porque son cosas que es como una bofetada a muchos que vienen años luchando por todas esas cosas, que cuando incluso le votaron en el 2013, le votaron pensando también en este proyecto de ley que iba a ser ingresado antes. Este movimiento de marcar AC, pero no es solo marcar AC, o sea, está viendo, porque dice el derecho y garantizar el derecho a las pensiones dignas, entre comillas, y tira un proyecto de ley que es distinto. Cuando habla, y antes tira el derecho, habla de la educación, pero tira el nuevo entre comillas, el nuevo CAE. Entonces uno dice, en realidad, no que lata irse así, como tirar el proyecto y decir, ya, lo dejé ahí, no me molesten más porque ya lo entregué y cumplí. Mandé todos los proyectos de ley que tenía que mandar. Es como un checklist. Eso no me gustó. Cuando lo encontré sustantivo, lo que tenía. Yo estoy de acuerdo con ambas en el sentido de que, incluso lo dije en la editorial, encuentro un poco irresponsable políticamente enviar un proyecto sobre el cual tú no vas a tener ningún tipo de seguridad de que va a ser debatido, siendo probablemente, a mi modo de ver, yo soy a la antigua, siendo la Constitución para mí lejos el ente institucional y administrativo más importante que tiene un país. Pero, dicho eso, yo tengo la impresión que la presidenta quiere que se invoque su legado. Ella quiere esto del legado. Esta cosa del legado, quiere que se invoque su proyecto en caso que se necesite, en caso que alguien lo haga referencia y diga, bueno, pero ¿qué cosa? Mira, hay un proyecto ahí, qué sé yo, acá allá. Es que un acto más ególatra que político. Por eso te estoy diciendo, es que bueno, yo creo que la presidenta en el último tiempo, desde que ya vio que va a tener que darle la banda 2 veces a Sebastián Piñera y iba a quedar así, y se generó el grupo generó este movimiento prolegado. Yo creo que ella ha querido de alguna manera generar así como huellas de identidad particular, de identidad personal. Hoy día igual me hizo risa algo cuando venía revisando lo que habían dicho los partidos y todo, y la Democracia Cristiana muy molesta de por qué la presidenta no había hablado con la coalición. Son los primeros en decir que la coalición ya no existe. Entonces es como paradójico. Ellos han renegado. De eso ustedes son organizaciones civiles y sociales, por lo tanto, ustedes pueden tener dentro de sus propias organizaciones múltiples posiciones políticas, pero lo que me parece a mí extraordinariamente interesante y que sí va a pasar, porque para eso no se necesita que alguien lo introduzca en el Congreso, lo que sí va a pasar es el menjunje que se va a producir en la coalición gobernante una vez que deje de ser gobierno. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Qué pasa con el PPD? ¿Qué pasa con la Democracia Cristiana? ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Vamos a entrar por lo menos en un año de un proceso profundo de amores y odios en la política, de culpas, estoy hablando del Parlamento, y eso va a ser si un eso proceso Sebastián largo. Piñera lo administra bien, puede tener un primer año, contrariamente a lo que se cree, bastante más. Eso yo creo que va a pasar llegando este a acuerdos año. con la ESE. Claro, exactamente, bastante más tranquilizador y bastante más productivo. Se va a automarginar durante un tiempo, va a estar sentida, va a echarle la culpa a todo el mundo. No creo, porque están peleando la presidencia de la Cámara por 2 años con múltiples presidencias de comisiones relevantes. Pelea muchas cosas y al final siempre se queda donde siempre amenaza. No, pero aquí lo importante también es considerar que independientemente de lo que ha presentado la presidenta Bachelet esta ya última semana de gobierno,
es cómo va a continuar esto a partir del 11 de marzo. Yo no creo honestamente que Sebastián Piñera retire el proyecto de ley. Tampoco. No creo que lo vaya a retirar. Yo creo que esto va a ser una cosa Porque que va es poco popular. a languidecer así como... Descansa en Yo el creo que si yo no No va a tengo- tener urgencia. qué sé yo. Claro, si alguien no tiene fe en ese proyecto de ley, va a dejar que se muera por sí mismo ahí en el Parlamento. Y aquí lo importante también es ver cómo los congresistas se van a organizar para mantener hay una- vivo Bueno, aquellas ahí se iniciativas pone en legales. debate quién es el presidente de la Comisión de Constitución este primer año sobre todo. Sí, pero no, yo sé que es muy importante los presidentes de las comisiones, pero tampoco le echamos la culpa de todos los presidentes de las comisiones. Y también hay No, que lo ver digo por cómo se poner la organizan. tabla, lo digo como... Sí, yo lo sé, pero también hay que ver cómo se organizan. Tenemos una nueva fuerza política en el Parlamento y hay que ver también cómo van a estar gestionando y administrando aquellos proyectos de ley que han demandado históricamente, que en cierta medida van a estar presentes en el Congreso. Bueno, hay que ver cómo los van a Pero gestionar también. además, Yo sé que es un desafío, y lo decía Fernando, personas que no han trabajado en el servicio público, que vienen a conocer lo que, bueno, me refiero al servicio público más político, que vienen a conocer el funcionamiento del Congreso, que es un mundo aparte, quienes hemos estado ahí apoyando Es un algunas mundo iniciativas aparte. legales, sabemos que es un mundo aparte. Bueno, y hay que ver cómo van a gestionar durante 4 años estos proyectos de ley que se han estado demandando históricamente, van a estar en gran medida en el Congreso, y cómo se Por van a ejemplo, seguir tenemos un discutiendo. proyecto de ley que se viene y que Sebastián Piñera va a estar en este primer año, que es el de pensiones, reforma del sistema de pensiones. Bachelet, en el segundo semestre, en plena campaña, lanza, en plena segunda vuelta, lanza la reforma previsional, y ahora después viene otra que es la de Sebastián Piñera. Yo creo que ese va a ser uno de los temas más emblemáticos del debate de este año en términos legislativos. Y también, por ejemplo, la reforma Sename. O sea, se van a contraponer se van a poner en la mesa 2 proyectos de ley que fueron agenda política completa del año pasado, que fueron temas incluso de campaña. O sea, todos hicieron campaña con el Sename, todos hicimos. Pero ¿sabes qué? También Y con el sistema de pensiones. Sea el sector que hayas estado, hablaste de Sename y hablaste de pensiones. Ahora lo importante es también que desde mi punto de vista, mi humilde opinión, yo sé que cada uno tiene una postura ideológica, política diversa, me parece muy válido y es parte de una sociedad democrática, pero no detengamos, no bloqueemos aquellas iniciativas legales por si la AFP, el nuevo sistema va a ser público, va a ser privado, fundación sin fines de lucro. Busquemos el objetivo principal. El objetivo principal es que sean altas pensiones. A mí honestamente me da lo mismo quién administra la plata, con tal que las pensiones sean buenas. No podemos asegurar que un ente estatal las va a administrar perfectamente bien. Tampoco podemos asegurar que un ente privado lo va a hacer espectacular. Estoy de acuerdo busquemos el contigo. punto que busque Oscar, la mayor rentabilidad Estoy para de las acuerdo personas. contigo, siempre y cuando la respuesta a la pregunta que voy a hacer sea la correcta. La pregunta es: ¿quién administra las pensiones en Chile? No en el Marte ni en Júpiter. ¿Quién administra las pensiones en Chile dentro del sistema chileno? ¿Puede dar pensiones altas? ¿O el impulso sistémico lo lleva inevitablemente a maximizar las utilidades en la forma de tratar de sacar lo máximo posible y dar el mínimo que corresponda? Es que eso depende cuál es el punto de vista. Si tú buscas la mayor rentabilidad para el administrador o la mayor rentabilidad para la persona que recibe la pensión. Por eso te pregunto. Bueno, pero ojo, mira, José Piñera inventó el sistema de AFP finales de los 70, principios de los 80. Bueno, yo creo que ahora en el 2018 hay suficiente materia gris en nuestro país para poder inventar algo nuevo si fuera necesario. Lo importante es no atrincherarse en estas visiones ideológicas de un lado o de otro. Pero Oscar, yo creo que no es un tema de pensiones siempre son ideológicas. No, yo creo que también, igual que la Karina, yo creo pero uno tiene que tener la capacidad de negociar y de ceder es que y la buscar ideología no es mala. Pero si yo no digo que sea malo, yo digo atrincherarse es malo. Pero es que cuando uno escucha, cuando uno ve el proceso que hubo, por ejemplo, el movimiento No Más AFP, que sigue existiendo, y votaron 1 millón de personas, y no fue escuchado en términos sinceros de lo que realmente se estaba pidiendo, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la voluntad efectivamente para que esa rentabilidad que tú estabas nombrando efectivamente sea para los que tenemos que ser pensionados y no que en manos unos pocos? Y entonces cuando uno dice, ¿qué significa eso? Que hay ideas de cómo administrar las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras chilenas. Y hoy día el sistema de AFP es uno de los sistemas más nefastos que hay para administración de pensiones. Sí, pero Claudita, acuérdate que el movimiento No Más AFP primero era No Más AFP,
pero no se ofrecía nada a cambio, o sea, no se postulaba nada. Cuando después, yo dale. vi cuando decía el vocero de la organización, no, nosotros decimos no más FP, pero no estamos postulando ningún sistema todavía. Y de repente apareció con la propuesta en que volvamos al sistema de reparto. Y eso la verdad que espanta a todo el mundo, porque el sistema de reparto no es sustentable en el tiempo. No hizo una proposición que era tripartita. Sí, tripartita. Primero hizo volvamos al sistema de reparto, después salió matizándola. Después sacó una pero yo creo yo estoy de acuerdo que no haya más FP cuando las FP se quedan con las ganancias y las personas que son digamos, los pensionados no reciben una mugre. Pero no me convence un sistema de reparto. No, pero todos sabemos que el sistema de pensiones de AFP también es malo, o sea, no resuelve el problema de pensiones. Sí, en eso yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Gana de un 100% bueno, que el nuevo ganaba, ministro del Trabajo, el de 30% más o menos lo que tiene rentabilidad en una... Sí, de nuevo, el nuevo ministro del Trabajo, que va a ser Nicolás Monkever, acaba de señalar que el tema de las pensiones tiene que estar puesto entre las primeras prioridades del gobierno de Sebastián Piñera. Y por lo tanto va a tener que salir con algo. Porque es un tema que ya tiene o sea, durante estos últimos años empezó a vivir la gente que se empieza a jubilar con el sistema FP, de verdad. Entonces, de verdad. Ahí hay porque quiere ganar la próxima elección, o sea, y ese es un votante mucho más clásico, más duro. Entonces yo creo que hay unas condiciones incluso electorales que hacen que este tema se vuelve tan relevante políticamente. Sí, pues, hay una realidad que antes no existía, ahora tenemos 100% pensionos de FP, y se dieron cuenta que la tasa del 60% no era tan así. Y llega al 30%, no alcanza. Déjeme, yo voy a insistir en un tema que vengo diciendo hace rato y que lo asocié con el tema de la inmigración, más que la FP, pero para la FP pasa exactamente lo mismo. Llevan, demográficamente, obvio, llevamos 4 censos, o sea, estoy hablando de 40 años más, mal que eso tuvo que repetir. 40 años mostrando un país que envejece a una velocidad gigantesca y que no tiene capacidad de reproducir la masa laboral que deja el empleo más allá de los 65 o 60. Su mercado interno con la población. Por lo tanto, en esa circunstancia hay dos cosas que pasan automáticamente. Una, el país se transforma, sobre todo si está creciendo, en un polo de importación de mano de obra extranjera neta. Y llegan a eso. Es lo que pasó en Suecia, lo que pasó en Suiza, lo que pasó en toda Europa en los 60 y los 70. Segundo lugar, ¿qué pasa? Toda la preocupación se empieza a concentrar en qué pasa con la tercera edad, porque empiezan a jubilar en masa, porque efectivamente el país está envejeciendo mucho y no se repone con sus propios ciudadanos, y por lo tanto los temas de salud, los temas de pensiones, los temas de trato, y qué sé yo, empiezan a ser mucho más relevantes de lo que eran antes para el segmento más grande de la población. Y eso lo hemos dejado de estar y lo estábamos viendo censo tras censo tras censo, que esto se venía y que la pirámide de población empezaba a engordarse arriba y empezaba a achicarse abajo porque no había nuevo. Y las tasas de fecundidad están en 1.6. Exactamente, una de las más bajas de América Latina, por lo tanto algo había que hacer al respecto, y como casi todo en Chile, llegamos a tener que hacer algo al respecto al final, cuando tenemos el problema planteado aquí, encima. Así que eso va a ocurrir. Sebastián Piñera va a tener que abordar este tema, no puede evitarlo. Y va a ser interesante ver cómo se hace ese debate y cómo se aborda tanto el de inmigración como el de pensiones en función de que el país lo va a exigir. A mí lo que me llama la atención es que todos estos temas que se trabajan, se estudian por distintos grupos de académicos, investigadores, por ejemplo, todo el tema demográfico, ¿no? Que es una cuestión que se viene hablando hace más de 15 años atrás, y sin embargo las políticas públicas se alejan de estos temas porque están con la contingencia. No estoy justificando, pero siempre como que la contingencia los absorbe, ¿no? Y yo creo que ahí hay una mala planificación de los gobiernos, cualquiera sea. Estamos terminando. Hay una mala planificación de los gobiernos que no son capaces de mirar temas de transporte, temas de desarrollo urbano, temas de productividad, hasta que está... Pero es que no es solo eso, no es solo eso. Por ejemplo, uno, que ¿cómo va a tener hijos si la tasa de empleabilidad es baja? Los sueldos son bajos. ¿Cómo mantienes un hijo si no tienes seguridad en salud, si no tienes seguridad en derechos, en educación? O sea, el kilo de guagua es caro, pero cuando pasan los años aumenta. O sea, yo tengo una hija de 10 años y... Pero si tú eres una guagua, Karina. Yo tengo una de 10.
Pero no solamente Aporte por a eso. este país. Bueno, no solamente Aporte por a eso. este Ojalá país. que tomemos de Ya, nuevo nos este tema, tenemos que ir, que nos nos tenemos que ir. apasiona. Ya. Claudia Davide, Karina Oliva y Oscar Rementería, muchas gracias por haber estado con nosotros en el panel. Que les vaya muy bien. Gracias Nos por la vemos la invitación. próxima semana. Gracias. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.